Aquí. Listo. Perfecto, bien. Un gusto siempre participar de este tipo de actividades que nos permiten ahora con la tecnología a la cual estamos obligados en estas circunstancias a seguir intercambiando opiniones. En los siguientes minutos les voy a hablar de reducción del riesgo cardiovascular. ¿Cómo estratificarlo? En primer lugar, elemento fundamental, pues esto nos permite definir objetivos terapéuticos y luego nos concentramos en alcanzar las metas. Les muestro aquí una serie de sociedades científicas, europea, estadounidense, canadiense, que han impulsado la cardiología preventiva, un área de la especialidad que trata con entidades específicas, diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, y que tiene como núcleo central estratificación de riesgo cardiovascular. Pero veámoslo más en específico. Respondamos qué significa estratificar el riesgo de un paciente. Y vayamos a la definición que nos plantea la Guía Europea para el Manejo de Dislipemia. Estratificar es establecer la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular aterosclerótico en un periodo de tiempo definido. Una puntual definición. Pero veamos que el proceso de la estratificación es mucho más complejo. Y para muestra un botón. Este es el registro de infarto de miocardio en personas jóvenes, registro estadounidense, más de 1.400 personas de menos de 50 años y que han tenido un primer infarto de miocardio. Lo que se hizo aquí fue evaluar de forma retrospectiva cuál era el riesgo cardiovascular de estos pacientes antes de tener el infarto de miocardio y compararon dos guías, la guía del año 2013 del ACC, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, y además la guía del año 2016 de los servicios preventivos de los Estados Unidos. Y fíjense solamente en esta última línea. La mayoría de pacientes, 51% para una guía, 71% para la otra, iban a ser clasificados como de bajo riesgo y por tanto no tenían la indicación de uso de estatinas, ¿no? De hipolipemiantes, que es el objetivo fundamental de las guías americanas. Así que no lo estamos haciendo muy bien. Sin embargo, alguien me dirá, bueno, la guía del año 2013 ya se actualizó. Los americanos hicieron la evaluación de lo que pasaba con la guía del año 2018. Este es el registro Duke de más de 6.600 pacientes también con un primer infarto de miocardio. Y fíjense la comparación entre la guía del año 2013 y la del 2018 para personas menores de 55 años. Hay incluso una menor cantidad de pacientes que hubieran tenido la indicación de uso de estatinas por su riesgo cardiovascular y sin embargo iban a tener un infarto de miocardio. Lo mismo ocurre con pacientes entre 55 y 65 años de edad. Y solamente en el grupo de adultos mayores de 65 años hay un pequeño incremento en la indicación de estatinas. Esto nos hace pensar que no estamos estratificando adecuadamente a nuestros pacientes y nos preguntamos cómo podemos mejorar. Así que vayamos a ver qué nos dicen los instrumentos, los documentos más organizados, más estructurados, las guías. ¿Qué nos dicen las guías al respecto? Les presento aquí probablemente una de las guías que nos ofrece una información más amigable para la estratificación de riesgo, la guía europea para el manejo de dislipemias. ¿Quiénes son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular? Aquellos que ya tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica que puede haber sido documentada clínicamente porque el paciente tuvo un infarto de miocardio, tuvo un evento cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, ese paciente es de muy alto riesgo. Pero además quiero destacar que también pacientes sin eventos cardiovasculares previos pueden ser de muy alto riesgo cardiovascular porque en mi evaluación encuentro una placa aterosclerótica significativa en carótidas. Eso hace que el paciente pase a ser de muy alto riesgo y por tanto mis objetivos terapéuticos son distintos. La evidencia respecto a la presencia de placa carotidia y riesgo cardiovascular la podemos encontrar en este estudio, el estudio Bioimagen, más de 5.800 pacientes, 69 años en promedio de edad. Lo que se evaluó fue si la presencia de placa aterosclerótica carotidia se asociaba con eventos cardiovasculares adversos mayores. Y como podemos ver aquí, de acuerdo a la carga de placa carotidia organizada en terciles, a mayor placa, mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Eso está muy bien demostrado. ¿Y qué otros pacientes deben ser considerados también de muy alto riesgo cardiovascular? Los diabéticos con daño de órgano blanco
o aquellos diabéticos con al menos 3 factores de riesgo cardiovascular adicionales, o si son diabéticos tipo 1, pero con más de 20 años de evolución de la enfermedad. También pacientes que tienen enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular por debajo de 30, pacientes que tienen una puntuación de riesgo, y los europeos utilizan la puntuación SCORE, mayor a 10%, es decir, una mortalidad cardiovascular a 10 años mayor a 10%. Pacientes con hipercolesterolemia familiar y un factor de riesgo cardiovascular adicional también son de muy alto riesgo. ¿Quiénes son de alto riesgo? Los que ustedes ven aquí consignados: pacientes de riesgo moderado, aquellos diabéticos jóvenes básicamente, y que tienen una puntuación SCORE de 1 a 5%, y pacientes de bajo riesgo, aquellos que tienen una puntuación SCORE menor a 1%. ¿Okay? Entonces, lo que hace básicamente esta clasificación es identificar los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y el antecedente de un evento cardiovascular previo. Primero, una evaluación cualitativa del riesgo del paciente. Muy bien, pero de la evaluación cualitativa pasamos a la evaluación cuantitativa. ¿Qué puntuación de riesgo utilizar? Y aquí hay que partir de un hecho objetivo, y es que no existe ninguna puntuación de riesgo que haya sido validada en población latinoamericana, ¿correcto? Menos aún en población peruana. Existen algunos esfuerzos individuales en Chile, en Colombia, en México, que buscan adaptar alguna puntuación a la prevalencia de la enfermedad en su país. Así que esto es lo primero que hay que tener presente. No son puntuaciones que vayan a ser determinantes, pero nos van a orientar. Y les traigo aquí la información publicada por la Sociedad Interamericana de Cardiología. Esto es un documento en relación a hipertensión arterial. Nos sirve, pues menciona que todo paciente debe tener una evaluación de riesgo cardiovascular, estratificarlo. Y ellos sugieren utilizar la puntuación europea, el llamado SCORE. Y de esa forma dividir al paciente en riesgo bajo, moderado, alto, clasificarlo o muy alto. La puntuación SCORE es la que vemos aquí, involucra hipertensión arterial, tabaquismo, sexo, edad, niveles de colesterol, y existen 2 tablas para países de bajo riesgo y países de alto riesgo. La Sociedad Interamericana no lo especifica, sin embargo, cuando recurrimos al documento europeo, se menciona que si la mortalidad por enfermedad cardiovascular es superior a 150 por 100.000 habitantes, debemos utilizar la tabla de países de alto riesgo. ¿Qué pasa en nuestro país? Esta es la última data del Ministerio de Salud, donde publica mortalidad por distintas enfermedades en el país. La mortalidad por enfermedad cardiovascular ocupa el 3er lugar después de la mortalidad por enfermedad oncológica y enfermedades infecciosas. Y como pueden ver, la mortalidad por 100.000 habitantes se encuentra por debajo de 150 por 100.000. Por tanto, deberíamos utilizar la tabla de países de bajo riesgo. Muy bien, y es suficiente identificar factores de riesgo y luego emplear puntuaciones para definir el riesgo cardiovascular de mi paciente, o puedo optar por alguna otra alternativa. El siguiente paso es identificar los factores modificadores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Los que ustedes ven allí consignados, tanto del grupo estadounidense como del grupo europeo. ¿Y cuáles son los más relevantes? En primer lugar, la historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, porque esto me va a demorar 10 segundos en preguntar al paciente si su padre o su madre tuvieron un infarto de miocardio, un evento cerebrovascular antes de los 55 o de los 65 años. Y ese aspecto ya me ayuda a reestratificar el riesgo del paciente. ¿Qué otros aspectos hay que destacar? El síndrome metabólico, que es altamente prevalente en nuestra población latina. Pacientes que tienen enfermedades inflamatorias, artritis reumatoide, psoriasis, VIH. En el caso de la historia ginecológica de la mujer, si hubo menopausia precoz, si hubo preeclampsia durante la gestación, esos pacientes tienen un riesgo cardiovascular mayor. Y si hablamos de biomarcadores, proteína C reactiva ultrasensible, lipoproteína A, que hablaremos unas palabras respecto a ello, una molécula cada vez más estudiada, elevación de apolipoproteína B, o el índice tobillo-brazo, que si bien lo tenemos a disposición, el rendimiento en los estudios ha sido de pronto el menor. Así que luego de identificados factores de riesgo, utilizar alguna puntuación, que en el caso de la SIAC no sugiere el score, pero por supuesto alguien es libre de utilizar otro score de riesgo,
evaluemos siempre los modificadores de enfermedad. ¿Qué información nos pueden dar? Fíjense, en el mismo registro Duke de pacientes con un primer infarto de miocardio, en rojo pueden ver el porcentaje de pacientes que son catalogados, además de alto riesgo, a partir de la evaluación de los modificadores de riesgo cardiovascular. Es decir, no solamente la puntuación inicial, sino la identificación de estos modificadores de riesgo, y eso puede hacer que los pacientes sean mejor estratificados. Y unas palabras sobre lipoproteína A, una molécula estructuralmente semejante a el colesterol LDL, el llamado colesterol malo. Sin embargo, tiene una molécula adicional, una proteína A minúscula que le da características trombogénicas, o protrombogénicas y proinflamatorias. En este registro, a partir del ARIC, con más de 12.000 pacientes, lo que se hizo fue evaluar si los pacientes con historia familiar de enfermedad aterosclerótica prematura o con lipoproteína elevada asociaban un riesgo cardiovascular mayor. Y como pueden ver, a mayor nivel de lipoproteína A, mayor es el riesgo cardiovascular de la persona. Pero lo más interesante es que el riesgo cardiovascular por lipoproteína A fue independiente del antecedente familiar de enfermedad aterosclerótica. Es decir, solemos asociar antecedente familiar y lipoproteína elevada, pero estos factores son de forma independiente potenciadores del riesgo cardiovascular. Así que si tenemos la posibilidad de realizar el dosaje de lipoproteína A, nos va a ayudar en la estratificación de riesgo. ¿Y qué pasa con el score de calcio? Que ustedes deben haber escuchado mucho el score de calcio. Es la herramienta actual que nos permite una mejor reclasificación de riesgo. ¿Y en qué lugar va? Este es el esquema del lado americano. No nos mareemos tanto con todo el algoritmo. Lo importante es que en este grupo de riesgo límite e intermedio, las estrellas rojas que ven allí, los americanos nos dicen, si usted no ha podido identificar el riesgo del paciente luego de la evaluación de factores de riesgo, de la puntuación de potenciadores, ahí entra la utilidad del score de calcio. Y la evidencia es sólida al respecto. A mayor nivel de calcio coronario, medido en las unidades Agatston, mayor es la incidencia de eventos cardiovasculares adversos mayores. Muy bien. Entonces, luego de estas láminas que hemos visto, podemos hacer un resumen de la estrategia de estratificación de riesgo. Es la llamada estrategia 4+2. ¿Qué implica? 4 pasos en la estratificación de riesgo. En primer lugar, haga una evaluación cualitativa de los factores de riesgo. Es decir, yo puedo recibir a un paciente en consultorio y preguntarle si tiene el antecedente de hipertensión arterial, de diabetes, si fuma o no, si tiene colesterol elevado. Probablemente para algunos de estos factores voy a requerir de laboratorio, pero al identificar estos factores de riesgo cardiovascular tradicionales, ya estoy empezando la modificación del riesgo del paciente, pues puedo empezar a recomendar un estilo de vida saludable para el manejo de cualquiera de estas entidades. Entonces, lo primero es identificación cualitativa. Ya estoy empezando mi tratamiento. El segundo aspecto es la estimación cuantitativa del riesgo. Aquí entran las puntuaciones de las que hemos estado hablando, que existen gran cantidad de ellas: Framingham, Reynolds, ecuación poblacional conjunta, score europeo, NICE, etc. Entonces existen varias herramientas. Repito, no existe una puntuación específica para nuestra población, pero lo recomendado es no quedarnos en la evaluación del ojo clínico, sino de todas maneras tener una evaluación objetiva con estas herramientas que no son determinantes, pero me van a orientar. El tercer aspecto, identifiquemos potenciadores de riesgo, ¿ok? Porque la presencia de algunos de ellos me permite optimizar mi estratificación. Y como hemos visto, hay algunos que son muy frecuentes en nuestra población, y esto, la participación de estos potenciadores de riesgo pueden modificar la historia natural de la enfermedad. Y si a pesar de ello aún tengo dudas respecto al riesgo cardiovascular del paciente, el score de calcio es una herramienta de mucha utilidad. Existen cada vez mayor cantidad de trabajos e información que permite utilizar la información del score de calcio. Si tenemos
un score de calcio de 0, el riesgo cardiovascular futuro de ese paciente es muy bajo, si el paciente mantiene un estilo de vida saludable. Y eso puede hacer que no requiramos el uso de ciertos medicamentos. Así que el score de calcio es una herramienta de mucha utilidad, podemos conversar después al respecto. Y existen dos principios de manejo fundamentales. Primero, enfatice la modificación del estilo de vida en toda persona. Sabemos la recomendación de 30 minutos de caminata la mayoría de días de la semana. Eso va a estar ayudando a disminuir el riesgo cardiovascular del paciente, el manejo de la parte nutricional. Y en segundo lugar, escalar las medidas preventivas en función del riesgo del paciente. Si mi paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, yo sé que tengo que ser lo más intensivo en la consecución de los objetivos para cada uno de estos factores de riesgo. Muy bien. ¿Y hacia dónde vamos en estratificación de riesgo cardiovascular? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Probablemente vayamos a la identificación de la aterosclerosis subclínica. Como bien saben ustedes, la exposición a cada uno de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, que los pueden ver allí, va a generar de forma subyacente la progresión de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y este gráfico lo ejemplifica muy bien. Cada una de estas barras es un estudio realizado en pacientes mediante coronariografía. ¿Okay? Se fue a sala hemodinámica y se realizó una coronariografía. ¿Y qué cosa podemos ver? Midiendo la luz de la arteria coronaria. Antes, más de 3 meses antes del infarto de miocardio, la estrechez de la luz de la arteria está alrededor de 30%. 3 meses antes del infarto, la estenosis, la estrechez, está alrededor de 60-70%, lo cual se mantiene al momento de la rotura de la placa. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos un periodo de aterosclerosis subclínica, un periodo en el cual se ha ido desarrollando la enfermedad aterosclerótica antes del evento agudo y allí podemos intervenir y modificar la historia natural de la enfermedad. La aterosclerosis subclínica es una entidad, respondiendo a esta pregunta, bastante frecuente. Fíjense lo que pasó aquí. Este es el estudio PESA, dirigido o del grupo de Valentín Fuster. Más de 4.000 personas que son trabajadores de un banco español, no son pacientes de algún hospital o clínica, entre 40 y 54 años, 77% de ellos no tenían factores de riesgo o tenían uno solo. Por tanto, eran personas básicamente sanas, se podría decir. Y fíjense cómo la prevalencia de aterosclerosis subclínica es muy alta, 63% si evalúo cada uno de los territorios vasculares, carotidio, coronario a través del score de calcio, aorta abdominal o arterias iliofemorales. Desde el punto de vista práctico, probablemente para nosotros sea más fácil acceder a ecografías vasculares carotidias o iliofemorales. Así que es una entidad muy frecuente. Y este es un punto muy interesante. Cuando se evalúa un subgrupo de pacientes del PESA, más de 1.700 pacientes con colesterol LDL por debajo de 160, lo que podemos ver es que si el LDL está entre 50 y 60 miligramos de decilitro, no hay aterosclerosis subclínica, que son los niveles de colesterol que encontramos aún en población aislada, ¿correcto? Cazadores y recolectores que aún existen en el mundo. Pero si tenemos niveles de colesterol LDL entre 110 y 120, y recuerdo que el objetivo en pacientes de bajo riesgo es menos de 116, 45% de ellos ya tienen enfermedad aterosclerótica, incluso de varios sitios vasculares. Así que el evaluar la presencia de la aterosclerosis subclínica me va a permitir estratificar mejor el riesgo de mi paciente. Y esto ha permitido o está planteando un nuevo enfoque en lo que es prevención primaria y secundaria. Sabemos que prevención primaria es intervenir en los factores de riesgo antes de que se desarrolle un evento cardiovascular. ¿Qué estaría planteándose a partir de la evaluación de la aterosclerosis subclínica? Que prevención primaria sea evitar el desarrollo de la aterosclerosis subclínica. Y una vez que la identificamos, iniciemos medidas de prevención secundaria para que el paciente no desarrolle el evento cardiovascular que va a marcarle, por supuesto, un pronóstico desfavorable de su enfermedad. Muy bien, y entonces, evaluado el riesgo,
con esta estrategia de 4+2, con el conocimiento de la aterosclerosis subclínica, ¿cuál es el tratamiento de la dislipemia? Vayámonos ahora hacia las metas. Aquí tenemos el riesgo cardiovascular del paciente y el objetivo terapéutico. Siempre el objetivo terapéutico es el colesterol LDL a la cabeza. Como pueden ver ustedes allí, si mi paciente es de muy alto riesgo, menos de 55 miligramos decilitro. Si es de bajo riesgo, menos de 116. Pero si conseguimos ese objetivo primario, el colesterol LDL, no debemos olvidar el colesterol no HDL como objetivo secundario, que es simplemente la resta del colesterol total menos el HDL, en los valores que pueden ver ustedes allí. Y si mi laboratorio tiene la opción de contar con apolipoproteína B, existe una cantidad de pacientes pequeña, pero existe, de pacientes que alcanzan el objetivo terapéutico de colesterol LDL, pero tienen aún ApoB elevado. Es un tercer objetivo terapéutico que podemos tener en consideración. Y conocedores de los objetivos terapéuticos, veamos qué pasa en la vida real. Y este es uno de los registros más importantes, el EuroAspire 5, registro europeo, más de 27 países del primer mundo, más de 7.800 pacientes con 63 años de promedio de edad. ¿Y qué cosa es lo interesante y a la vez preocupante? Que solamente 50% de los pacientes reciben hipolipemiantes de alta intensidad. Todos estos pacientes tienen enfermedad coronaria. Por tanto, todos son de muy alto riesgo cardiovascular en el primer mundo y solo la mitad reciben estatinas o hipolipemiantes en general de alta intensidad. Y lo que es peor aún, solo 29% alcanzó el objetivo terapéutico de menos de 70 miligramos decilitro, que era el objetivo cuando se realizó el estudio, la guía anterior del manejo de dislipemia. Imagínense qué pasará ahora que el objetivo terapéutico es menos de 55 miligramos decilitro en pacientes con enfermedad coronaria de muy alto riesgo cardiovascular. Los pacientes que estuvieron en terapia combinada, que recibieron estatinas y ezetimibe, alcanzaron un mejor porcentaje de control del colesterol LDL, 52% contra el 29% del grupo general. Y hay un punto interesante que no he colocado aquí, pero hay que destacarlo, y es que hay un grupo de pacientes, cercano al 20%, que luego de salir del hospital, el médico que lo ve le reduce o le retira el hipolipemiante. Y cuando se investiga por qué ocurrió esto, 40% de los casos, la causa más importante es porque el médico lo decidió. Solo 15% el paciente no toleró la estatina. Entonces, hay que tener presente que a veces nosotros mismos no actuamos en consecuencia a lo establecido por las guías internacionales. Espero que esto solo pase en Europa y no con nosotros. Pero ese es el punto interesante. El médico retira o reduce la dosis del medicamento cuando obviamente no corresponde a menor nivel de colesterol en un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, mejor. Y luego podemos hablar de los aspectos de seguridad. ¿Y cuáles son las alternativas del tratamiento? Ustedes las conocen muy bien. Fíjense todas las que hay aquí. Y estamos hablando de 4, 8, 10, 12 estrategias terapéuticas. Esta revisión, que se la recomiendo, quien está interesado en el tema, ha aparecido ayer en JACC. Y por supuesto, algunos de ellos están aún en experimentación. Así que me voy a referir a las 3 estrategias que habitualmente tenemos a la mano. Estatinas, ezetimibe, y menciono inhibidores de PCSK9 porque si bien no existe la comercialización de ello en el país, sí tenemos pacientes que reciben el medicamento porque tienen la opción de conseguirlo en otros lugares. Y la verdad que el efecto es espectacular. También podemos conversar posteriormente de ello. Lo que tenemos claro es que en función de la dosis del medicamento vamos a tener una determinada reducción del nivel de colesterol LDL. Si utilizamos estatinas de alta intensidad, reducimos 50% o más. Moderada intensidad, entre 30 y 50%. ¿Okay? Eso es lo primero. Yo tengo un objetivo terapéutico porque estratifiqué bien a mi paciente y sé qué dosis, por tanto, de estatina debo utilizar para alcanzar el objetivo. Y tenemos una serie de combinaciones, estoy destacando aquí lo que tenemos en el medio, combinar estatinas con ezetimibe, conseguimos hasta una reducción de 65% en el nivel de colesterol LDL. Y si combinamos con inhibidores PCSK9, hasta 85% de reducción. ¿Y cuál es el rol de la terapia combinada con ezetimibe? Vamos a verlo.
a mí me agrada mucho ese trabajo de Valentine, que es muy antiguo, como pueden verlo, y que de pronto no tuvo tanta repercusión porque en aquel momento, ezetimibe aún no tenía el estudio que demostraba beneficio clínico, que fue el IMPROVE-IT. Pero fíjense, más de 600 pacientes con colesterol LDL entre 145 y 250. Se compara atorvastatina contra atorvastatina más ezetimibe. Si ustedes le dan atorvastatina 10 miligramos a un paciente, consiguen la reducción de 37% en el nivel de colesterol LDL, como pueden ver allí. Pero si le agrego 10 de ezetimibe, reduzco hasta 53%, básicamente lo mismo que darle atorva 80, que consigue la misma reducción porcentual. Y si tienen un paciente que recibe 20 miligramos de atorvastatina y agrego ezetimibe, consigo 54% de reducción de nivel de LDL, exactamente igual que la dosis de alta intensidad. Entonces, inicialmente lo que se demostró es la efectividad de la combinación de estatina con ezetimibe en la reducción de los niveles de colesterol LDL, hasta que llegó el IMPROVE-IT, el ensayo clínico que además refuerza el beneficio en la reducción de eventos cardiovasculares. Más de 18,000 pacientes, unos recibieron estatina, los otros estatinas más ezetimibe, y se redujo el punto final compuesto de eventos cardiovasculares, como pueden verlo allí, después de un infarto de miocardio. Entonces, teníamos reducción de números y tenemos reducción de eventos cardiovasculares, que es finalmente lo que nos interesa. No solamente bajar un número, sino que nuestros pacientes no tengan más eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Esto ha hecho que ezetimibe tome su posición para reducción de eventos cardiovasculares. Si el paciente no alcanza el objetivo terapéutico, agrego 10 miligramos de ezetimibe para alcanzar el objetivo planteado, y esto ya está reconocido en todas las guías. Fue la primera medicación no estatina que se introdujo para reducción de riesgo cardiovascular. Y si teníamos información respecto a la reducción en el número, en el nivel del colesterol LDL, reducción de eventos cardiovasculares, les muestro aquí la reducción, la regresión de la placa aterosclerótica con el uso de ezetimibe. Fíjense, este es un estudio japonés que hace coronariografía también a los pacientes y mide el volumen de la placa y evalúa atorvastatina sola contra atorvastatina más ezetimibe. Y podemos ver que en los pacientes que habían sufrido un infarto de miocardio es donde se produce la mayor regresión de la placa aterosclerótica. ¿Okay? Este es el estudio Precise-IBUS. Claramente, no solo bajo números, bajo eventos, regresiona la placa aterosclerótica, por tanto, menos eventos cardiovasculares, la asociación entre placa y eventos. Así que con esto cerramos el círculo de beneficio a nivel de placa, a nivel de números LDL, a nivel clínico, eventos cardiovasculares con el uso de ezetimibe. Y finalmente la última estrategia terapéutica, y me tomo unos segundos para mencionar esto, es el uso de los inhibidores de PCSK9. Como bien saben ustedes, evolocumab, alirocumab con Fourier, Odyssey han demostrado que el utilizarlos reduce eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Aquí podemos ver la data del Fourier con más de 27,000 pacientes. A niveles que realmente no conocíamos, por supuesto, con anterioridad. En promedio 30 miligramos de cilitro en el caso de Fourier, 20 y pico en el caso de Odyssey. Y les puedo comentar como experiencia personal que tengo pacientes que han llegado a niveles por debajo de 15 miligramos de cilitro, bastante respondedores, y ahí tenemos que optar por algunas otras estrategias. Los estudios de seguridad han mostrado que no hay problema con estos niveles bajos de colesterol LDL en seguimientos a 2 años. Probablemente ya estén publicándose pronto seguimientos más largos. Así que mientras más bajo el colesterol LDL, mejor. Estas herramientas, por supuesto, inhibidores PCSK9, aplican a un grupo muy puntual de pacientes. ¿Qué podemos concluir entonces? Primero, la identificación de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales inicia la estratificación de riesgo. El sentarme con mi paciente y preguntarle por sus antecedentes cardiovasculares y la presencia de algún factor de riesgo cardiovascular tradicional. Hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo, sedentarismo, a la cabeza. Obviamente voy a determinar la obesidad con mi examen físico. Siempre debe considerarse la presencia de, luego de la evaluación cualitativa, pasamos a la evaluación cuantitativa, con las puntuaciones de riesgo.
¿Ok? Como digo, existen varias alternativas. Algunas entidades sugieren que para nuestra población el score europeo puede ser de utilidad. Siempre debe considerarse la presencia de modificadores de riesgo. Estos me pueden ayudar a estratificar mejor, afinar mi estratificación de riesgo, tanto factores de historia de enfermedad como algunos análisis de laboratorio y de imágenes. Los estudios de imágenes, la ecografía vascular, el score de calcio permiten clasificar y modificar el riesgo. Los resultados de la estratificación definen los objetivos terapéuticos. Riesgo bajo, moderado, alto o muy alto, tengo un objetivo de colesterol LDL, colesterol no HDL, ApoB definidos. Recientemente, y podemos conversarlo eso después, se está planteando introducir triglicéridos como una muestra de las lipoproteínas aterogénicas con el estudio REDUCE. Este es otro aspecto que podemos comentar. Y el empleo de las estrategias terapéuticas, estatinas, ezetimibe, inhibidores PCSK9, nos permite alcanzar los objetivos terapéuticos. Hemos visto que en estudios de vida real, en otras realidades, no se consiguen los objetivos, así que nosotros debemos estar atentos a no dejarnos, no quedarnos en la optimización del tratamiento para que mi paciente consiga el objetivo, porque el reducir ese nivel de colesterol LDL va a redundar en reducción de eventos cardiovasculares, que es lo que finalmente nos interesa con cada uno de nuestros pacientes. Muy bien, doctores, muchas gracias y quedamos a disposición para cualquier pregunta, cualquier comentario que tenga.